todas las sesiones debemos tomar asistencia, entonces pues ya estoy registrando las personas que no se han conectado. No puedo estar revisando la conexión a cada instante para saber qué persona está conectada y qué persona se desconecta, se vuelve a conectar. Entonces lo haré al inicio y lo haré al final de la sesión, pues para identificar las personas que se están conectando a cada encuentro, ¿vale? Por favor, me confirman si están en este momento observando mi pantalla. Sí. Sí, profe. Listo, perfecto. Entonces, muchachos, vamos a iniciar. No sé si teníamos algún tema pendiente para hoy, alguna actividad. No, profe. Profe, tú quedaste en enviar Mm, como un trabajo porque tenías muy pocas notas y a la final pues no enviaste nada. ok, déjamelo reviso porque sí estuve mirando en otras materias, pero no recuerdo si en esta había enviado algo adicional, No. pero vale, lo anoto acá para mirarlo ahorita más tarde. Gracias por acordarme. Ok. Con respecto al tema de las notas, también había un punto que quería mencionarles y es que no sé los grupos de trabajo si han logrado avanzar, pues debido a las circunstancias en las que estamos para el corte, perdón, para la entrega del segundo corte. Pues en el segundo corte, que sería como el adelanto, profe. ¿Se acuerdan? Miremoslo rápidamente. No lo tengo acá en este equipo, pero era el punto 3 y 4, creo que era ya análisis de procesos, implementaciones, propuestas de mejora, relacionar todos los contenidos teóricos de la materia. El tema es que entiendo pues que no nos vamos a poder desplazar a las empresas, seguramente algunas tampoco están funcionando. Entonces, pues tenemos que conversar acerca de eso. Seguramente habrán grupos que sí logren avanzar y seguramente habrán otros que no. Entonces, para los grupos que definitivamente no tengan la posibilidad de avanzar, pues este corte debido a las circunstancias en las que estamos, esa nota sí nos toca reemplazarla por parcial común y corriente. Ok. Entonces, pues desafortunadamente, pues esta situación nos alteró lo que teníamos planeado académicamente. Pero pues sí es de entender que pues si la empresa de pronto en la que ustedes estaban haciendo el análisis no está operando o la persona que los está contactando no está trabajando o si ustedes pensaban desplazarse y ya no tienen forma, pues seguramente no va a haber forma de avanzar con el trabajo. Entonces, para aquellos grupos que no logren avanzar, eh, les pediría que por favor me lo informen y yo lo tengo al final presente para esa nota reemplazarlas por un parcial. Ya para el tercer corte, pues esperaríamos que ya esto se solucione, todo vuelva a la normalidad y de pronto en ese momento sí podamos continuar con el avance del trabajo. ¿Están de acuerdo? ¿Les parece? Sí, profe. Profe, buenas noches. Hola, buenas noches, ¿cómo estás? Bien, profe, qué pena que estaba trabajando y hasta ahorita terminé. Vale, no te afanes. Les estaba mencionando a todos dos puntos importantes. El primero, que
Debemos estar atentos a la asistencia, entonces voy a estar revisando en cada encuentro al inicio de la sesión y al final las personas que están conectadas, que han participado, pues para llevar registro de asistencia. Debido a estos, digamos que a esta modalidad que estamos llevando, se hace necesario llevar ese registro. ¿Listo? Y lo segundo, mencionarles que el tema del avance del proyecto para el segundo corte, seguramente habrán grupos que no logren avanzar debido a, pues, a las condiciones que estamos en este momento pasando. Entonces, para aquellos grupos que por alguna razón, o sea, la empresa no está funcionando, la persona que los contactaba, los ayudaba, no está trabajando, ustedes necesitaban desplazarse, ir a la empresa, bueno, X, Y o Z, si en el transcurso de estos días ustedes ven que definitivamente, bueno, estos días o pueden ser semanas, definitivamente no pueden avanzar, pues sencillamente reemplazamos esa nota por un parcial, pues con el contenido del corte, sin problema. Y si de aquí al tercer corte ya Listo. la situación se soluciona, pues continuamos con los avances del trabajo, ¿vale? Listo. Ok, profe. Bueno, muchachos, entonces hoy vamos a hablar sobre procesos de producción continuos. En clases pasadas ya habíamos hablado un poco, digamos que como de manera general, por cada uno de los tipos de producción. Hoy solo vamos a hablar de la producción continua. Entonces, como definición, pues simplemente es un sistema en donde las empresas elaboran determinado producto, pero como característica principal, ese producto a través del tiempo no sufre ninguna modificación, por lo cual la producción se hace de manera constante. Acá siempre han habido dudas acerca de la producción continua y la producción en masa. Creo que en alguna de las clases lo discutimos, sin embargo, pues más adelante lo vamos a ir aclarando. Entonces, lo más importante que tienen que ustedes tener claro es que es un proceso en donde no hay ninguna interrupción, o sea, es un proceso 7 por 24. Son productos que no sufren alteración a través del tiempo, o sea, la línea de producción puede durar 1 año, 2 años, 5 años, 10 años. Coloco la imagen de una línea de ensamblaje de vehículos, porque en realidad estamos solo ensamblando, ¿no? El proceso pues de fabricación seguramente pues requerirá que hayan piezas de otro proveedor o una línea que ensamble el motor, pero digamos que la línea de ensamblaje eh, puede ser un ejemplo bastante útil, ya que ustedes saben que este tipo de industria pues no hace cambios significativos en sus versiones de vehículos o en sus prototipos a través de 1 o 2 o hasta 3 años o más, de hecho, en donde puede que hagan alguna modificación, seguramente ustedes se han fijado que hacen alguna modificación superficial, un cambio de look and feel, pero lo hacen de esa forma precisamente es para que no tengan que alterar toda su línea de producción. Entonces es cuando ustedes ven que el Spark 2020 ahora viene con las farolas, antes las traía redonditas y ahora hexagonales. Hacer un ajuste en la línea de producción pues no tiene mayor implicación, o sea, ellos analizan absolutamente todo de tal forma que no tengan que incurrir en ningún costo o ningún reproceso y simplemente se ajusta la línea a esa pequeña variación del producto. O en su efecto, por ejemplo, la industria, bueno, hay bastantes ejemplos, pero la industria del acero, mmm, ustedes saben, por ejemplo, acá tenemos Paz del Río. Paz del Río es una de las grandes metalúrgicas del país. Ella tiene encendidas sus hornos todos los días, todo el día, todos los meses y nunca para. Entonces, precisamente ¿por qué? Porque su proceso se adapta a este tipo de condiciones. Hay una suficiente demanda, el producto no cambia y pues se hace necesario o se hace costoso tener que hacer parar la línea de producción. Lo que se hacen son
mantenimientos o inspecciones periódicas, de tal forma que no haya necesidad de parar toda la línea de producción. Entonces, por mencionarles algunos, tenemos las fabricantes de automóviles, papel, cemento, electrodomésticos, bueno, línea blanca en general. Hay bastantes ejemplos en este tipo de producción. Sin embargo, creo que en alguna clase se los mencioné, para destacar o para resaltar un poco los orígenes de estos tipos de producción, vamos a hablar un poco acerca de algunos de los científicos que hicieron pues, aportes importantes o significativos a la administración y a la ingeniería. ¿Ustedes han escuchado del señor Frederick Taylor? Pueden abrir sus micrófonos, tranquilos. No, yo no, profe, pero ya lo busco. Lo pueden ir buscando en sus celulares sin problema o en el computador. Bueno, Frederick Taylor es un ingeniero norteamericano y a él se le atribuye la teoría científica de la administración. De hecho, hizo varios aportes en búsqueda de optimizar el nivel de trabajo, aumentar las eficiencias, disminuir los costos, disminuir las pérdidas, garantizar ciertas calidades o garantizar ciertos estándares de trabajo para los obreros. Pues estamos hablando de mano de obra totalmente, o sea, cero automatizada, mano de obra eh, muy básica, pero pues en su momento fue un aporte bastante importante. De él también vinieron otras personas que tomaron aportes, como Henry Ford y el señor Emerson. Para este caso, ahorita más adelante, pues vamos a ver el aporte más importante, pues lo hizo Henry Ford. Entonces, les traje solo algunos aportes o apartes, perdón, de algunas definiciones que Taylor buscaba dentro de sus principios de administración. Entonces, él hablaba acerca de la racionalización del trabajo. Esa racionalización habla de asignarle una tarea específica a cada trabajador de tal forma que se especialice en una sola labor. Eso surge mucho cuando a veces buscamos como qué es lo más fácil, si somos 6 personas haciendo lo mismo, que cada una haga una parte, o sea, haga una unidad, o que nos dividamos la línea de producción y, o sea, desfragmentemos la producción en ciertas etapas y cada persona se encarga de una etapa. Él hablaba mucho de esa racionalización del trabajo, precisamente pensando en eso, en que las personas se especializan y llegan a ser mucho más eficientes. También habló mucho sobre análisis de métodos y tiempos. Entonces, realmente, hoy en día, pues digamos que en la industria, sobre todo cuando hay mano de obra en gran proporción, es muy importante determinar qué tanto ocio o qué tanta ineficiencia hay a causa de tiempos muertos o tiempos perdidos o tiempos ociosos por parte de la mano de obra. Entonces, desde esa época, en ese momento, pues él empezó a darle la importancia, a que la industria tomara la importancia de analizar cuáles eran esos tiempos y cuáles eran esos movimientos, de tal forma que se buscara un estándar y buscar optimizar la productividad de cada trabajador. Otros puntos importantes, la remuneración justa. Hablaba sobre que pues en la medida en que, bueno, eso es, hoy en día de hecho es aún bastante controversial, pero en teoría, en la medida en que el colaborador sienta que su remuneración es totalmente justa, obviamente ahí va a haber un tema subjetivo. Las personas, pues, por ende, o sea, por naturaleza siempre somos inconformes y vamos a querer más, pero bueno, se hablaba de un estándar, ¿cierto? En donde, esto es lo que encontré en la... Entonces, en donde el trabajador tuviera un salario justo, sobre todo en comparación dentro de la misma industria y en comparación a otras industrias similares.
La selección científica del trabajador, bueno, ya se empezaron a hablar de perfiles con habilidades, con conocimientos. Hoy en día, pues eso ha evolucionado, pues, a lo que ustedes ven las pruebas que le hacen en los procesos de selección a los cargos y, pues, dependiendo las habilidades y aptitudes de cada persona. Pero básicamente esos eran como sus enunciados. Esa teoría científica de la administración dejó 4 planteamientos, que era el principio del planeamiento, la preparación, la ejecución y el control. Esto sobre todo imaginándose líneas de producción continuas. Basado en eso, el señor Henry Ford, ustedes lo han escuchado seguramente, pues fue el creador de Industrias Ford. Él tomó algunos de esos postulados y buscó cómo adaptarlos en modo de buscar optimizar o mayor productividad dentro de su empresa. De hecho es pues, bastante conocido, es muy famoso, se le conoce también como el Fordismo en esa época. Estamos hablando de los años, bueno, 1947 fue cuando finalizó, cuando él falleció, pero de hecho la empresa, pues hoy en día, de hecho, mantiene las políticas y todas aquellas estrategias que él en su momento pues determinó. Básicamente lo hizo con la producción del vehículo en Estados Unidos, el Ford T. Fue totalmente un modelo a seguir, no solo por la industria automotriz, sino por muchas otras industrias. Entonces, bueno, aquí les traía un poco como el resumen de esos principios de Taylor. El principio de planeamiento era sustituir el trabajo improvisado del obrero por métodos basados en procedimientos. Esto era un poco como definir un paso a paso de qué exactamente era lo que tenía que hacer el trabajador. Los textos pues lo llamaban obrero en su momento, pero pues estamos hablando de cualquier tipo de trabajador. El principio de preparación, selección de los trabajadores de acuerdo con sus aptitudes y habilidades. Un poco lo de análisis de perfiles. Principio de control, controlar el trabajo para verificar que el mismo se esté ejecutando correctamente. Esto hoy en día, pues, ustedes lo ven en las inspecciones que tienen cualquier tipo de empresa dentro de toda su línea de producción, durante y finalizado el proceso de producción. El principio de ejecución, distribuir las atribuciones y responsabilidades para que la ejecución del trabajo sea disciplinada. Acá hablaba de que sobre todo el administrador, pues en la realidad hoy sería como el gerente, el dueño, la junta directiva o la persona responsable por la estrategia, debe garantizar que cada uno de los trabajadores tenga exactamente las herramientas, tenga los perfiles, los conocimientos y tenga un paso a paso exactamente de qué es lo que tiene que hacer. Esto con el fin de mitigar tiempos ocios, tiempos perdidos. Y estudiar y analizar, pues simplemente era mejora continua, es estar analizando cómo podemos ir mejorando cada vez los procesos productivos. Por su tanto, Henry, él hablaba mucho de la intensificación y era cómo aumentar la productividad de su empresa, disminuyendo los tiempos de producción y con esto poder disminuir los costos. Seguramente ahorita lo vamos a ver en un video, disminuir los costos pues también permitía disminuir los precios de venta, mejorar los salarios de los trabajadores, aumentar la producción pues implicaba poder llegar a suplir mayor demanda. Entonces, básicamente lo que Henry en su momento hizo fue tomar algunos de los apartados de Taylor y aplicarlos dentro de su modelo de administración de empresa. Entonces, ¿cómo se puede analizar lo que hizo Henry en su momento? Él lo que hizo fue diseñar, o bueno, cambiar
el modelo de producción de los vehículos de células. ¿Se acuerdan que en algún momento, en alguna clase, veíamos en una distribución de plantas células por toda la planta? Lo cambió a una línea de producción en donde el trabajador se iba movilizando. Bueno, acá en esta imagen no corresponde realmente, pero el trabajador, ahorita lo vamos a ver en un video, el trabajador se podía mover a la misma velocidad del vehículo e ir trabajando en ciertas partes o en ciertos procesos del proceso de acople o de ensamblaje. Entonces, lo que logró Henry fue de 12 horas que se llevaban un inicio el proceso de ensamblaje del vehículo, logró bajarlo a 6, o sea, reducirlo a la mitad. Y finalmente, bueno, realmente fueron varias las evoluciones que él tuvo, de 6 horas a 3 horas, luego lo bajó a 93 minutos. Hoy en día, eh, perdón, no, está en el siguiente slide. Y finalmente lo logró bajar a 24 segundos por unidad. Entonces, imagínense ustedes todos los ajustes que tuvo que hacer, todos los análisis que tuvo que hacer para lograr de 12 horas a 24 segundos. Eh, Obviamente él hizo muchos cambios, es muy famoso el tema de los colores, por ejemplo. Inicialmente habían varios colores, pero después decidió que si solo vendía el carro de color negro, iba a ser mucho más rápida la línea de producción, pues porque no tenía que estar cambiando de colores de pintura. Entonces, con esta restricción, por ejemplo, permitió bajar los tiempos de fabricación. Después hizo otros ajustes como cambiar el tipo de cabina y estandarizar, o sea, entre menos cambios o menos opciones tuviera el cliente, pues iba a ser más rápida la producción. ¿Qué otra cosa le permitió pues hacer esto? Aumentar los salarios, que era lo que les mencionaba hace un momento. Entonces, por ejemplo, esto hace parte de esos principios de Taylor, de pagarle al empleado el valor que le corresponde realmente, o sea, el valor justo, equitativo, por la labor que está desempeñando. Entonces, Henry se volvió un ícono en la industria en ese momento porque empezó a pagarle a todos sus trabajadores un salario mínimo por encima de lo que la industria o sus competencias o el mercado les podía ofrecer. Esto era pues precisamente por el nivel de productividad que tenía la compañía. ¿Qué otra cosa le permitió hacer que me parece a mí muy importante? Eh, con este ahorro de tiempo, pues obviamente se volvió mucho más productivo, mucho más eficiente. Él podría haber seguido vendiendo los vehículos al mismo precio y podría haber aumentado su margen de rentabilidad, pero afortunadamente tomó una estrategia diferente y fue bajar los precios significativamente. En 1908 el precio del Forte era de $825 y en 1925 bajó a $260. O sea, imagínense ese cambio tan drástico, o sea, eso es como un 70% menos. Hoy en día, imagínense que de un momento a otro los carros empezaran a bajar por llegar a sus niveles de eficiencia. Sería un impacto en el mercado bastante fuerte. Vamos a ver un video, no sé si todos, seguramente no deberíamos tener problema. ¿Todos me siguen, muchachos? Sí, sí, señor. Sí, señor. Vamos a ver cómo se ve el video y me van comentando porque no sé por temas de red si el audio y el video les Listo, profe. llegue de la misma forma que yo lo veo. Listo, vale. Ay, este jode. Ah, Tenemos problemas de red, como pueden ver. no, Roberto, espera, le pongo micrófono a esto.
¿Qué le estará pagando a esto? Yo creo que va a ser más fácil si cada uno de ustedes lo ve en sus computadores, porque creo que por la conexión que tengo en la llamada no alcanza la red, no sé qué pasa. ¿Cómo se llama? MT. El chat y lo buscamos en YouTube.
muchas veces que esta es una tarea de largo aliento en el que vamos a tener que los colombianos estar preparados para tener varios meses de medidas que vamos a estar implementando. Qué pena, muchachos, se desconectó la llamada. ¿Ya me escuchan? Sí, señor. Vale, ¿ya todos miraron el video? No, Si quieren, porfa, mírenlo, que son 2 minutos y seguimos. profe, pero ¿cómo se llama el video? O nos envías el link por el chat, ¿no? Es que no sé cuál video. Yo les envié el link. ¿Pero a dónde? ¿No, no les llegó al chat? ¿Al chat? No. A ver, Ah, ahora sí. me había desconectado. Miremos el video todos, por favor, muchachos. Profe, qué pena si yo me estoy conectando y desconectando, pero es que mi internet está pésimo. Sí, no, No te sé qué es lo afanes, que pasa, la verdad. el mío también. Es que seguramente, pues, No, seguramente hay muchas personas haciendo esto mismo. sí, yo creo porque además me meto al test de velocidad y dice que estoy navegando a 50 megas, pero nada, se desconecta. Me confirman cuando hayan acabado, muchachos. Recientemente denominado el MAX, debido a la tendencia de operar a gran escala, conocido también como sistema tradicional, así como se gestó el modelo de producción en masa o producción en masa, conocido como sistema tradicional, desarrollado a inicios del siglo XX para la producción del modelo por los altos costos de producción, horas hombre y perdidos en la fabricación del
originaron el nacimiento de este nuevo modelo, que proponía trabajar sobre una gama reducida de productos, componentes fuertemente estandarizados y procesados en grandes cantidades. Esta forma de operar el producto se redujera y se incrementara la productividad de los trabajadores, considerando que los autos se ensamblaban de la forma tradicional, no por una, se introdujo la automatización de las operaciones. De este modo, si antes los equipos traían cada una de las piezas para ensamblar el coche a partir del chasis, los ingenieros de Ford introdujeron una cadena de montaje móvil en la planta de la fábrica. Se cargaba el vehículo directamente al lugar donde se encontraba el trabajador, dando los desplazamientos inútiles, controlando los movimientos y sobre todo ahorrando tiempo. Aumentó la velocidad de producción, en ocasiones hasta cuadruplicarse, alcanzando niveles récord de fabricación de coches, saliendo de la línea de producción de coches cada 10 minutos. Todo. Los aspectos relevantes son la división del trabajo, donde cada obrero se especializaba en una tarea sin preocuparse por las demás actividades, como volcar las ruedas o reparar coches, ya que eran realizados por otros operarios igualmente especializados. De forma corriente, el sistema de producción se expandió desde la industria del automóvil hacia otros sectores industriales, servicios y toda clase de procesos, convirtiéndose en la forma de gestión indiscutible de las empresas. Logró incrementar los niveles de eficiencia y productividad en casi todos los sectores de la economía, lo que condujo a menos horas de trabajo, productos estandarizados accesibles a un mayor número de personas, una mayor riqueza social, la reducción de los precios del modelo hotel y el aumento del salario diario a $5 ¿Listo, muchachos? Bueno, Sí, señor. entonces, por qué me pareció importante que vieran ese video? Hay varias cosas que necesito que ustedes entonces se lleven hoy. Entonces, lo primero es que grandes o la mayoría de las industrias que hoy vemos como íconos de productividad de la industria mundial, como es el caso de la industria automotriz, por ejemplo, puede ser Ford, puede ser Toyota, Honda, hoy son así, es porque hace muchos años cuando empezaron sus primeras etapas de producción, por alguna razón tomaron como íconos algunos influyentes en la academia y en la industria. Por ejemplo, en el caso que les estoy mencionando hoy, pues entonces sería Ford, tomó como ícono a Taylor. Vieron el tema de que se especializaran los trabajadores, que no se tenían que importar, sino se enfocaban solo en poner las llantas y no se preocupaba de otras cosas. Eso hace parte de esos principios de la ingeniería y de la administración de Taylor, y era que el trabajador se especializara. Entonces, realmente fue un ícono en su momento. Ustedes veían el video que de hecho fue ícono para otras industrias, no solo la automotriz, por todos los cambios que logró, bajar los precios, lograr la disminución en los tiempos, aumentar la productividad, aumentar los salarios. Entonces fue un ícono para la industria. Y dos, que aclaráramos un poco, ustedes pueden observar que hay una confusión entre la producción en línea, producción en masa, producción continua. Entonces, fue ese mismo punto el que nos llevó a empezar a buscar líneas de producción continuas y en masa. Ambos tipos de producción son muy parecidos. De pronto, lo que puede diferenciar de una de la otra es cosas básicas como que la producción continua nunca para. Yo podría tener una producción continua, pero no necesariamente significa que es una producción en masa. Y viceversa, yo puedo tener una producción en masa, pero no necesariamente significa que es continua, ¿vale? Entonces, acá, por ejemplo, este ejemplo de Ford, si no estoy mal, era una producción en masa, porque la línea de producción sí paraba. Vieron que en alguna parte hablaba de las 8 horas del trabajador. Entonces, detalles como eso pueden diferenciar de una producción continua a una producción en masa, ¿vale? Ok. Entonces, ¿cuáles son las características de los procesos continuos?
El producto se mantiene en producción durante un tiempo largo, sin ningún ajuste, sin ninguna modificación. Por eso es que casi siempre los ejemplos más Profe, fáciles son productos primarios, el acero, el papel. Bueno, ahorita los vamos a ver uno a uno. La producción, profe, señora. ¿estás compartiendo pantalla porque no se ve? Sí, no en mi pantalla. No, señor. Yo no la estoy viendo. Voy. No, no, señor. Ah, ok, dale. Sí, por lo que me volví a conectar, no estaba presentando. ¿Listo? ¿Ya la ven, muchachos? Sí, señor. Vale, perfecto. Entonces les mencionaba cuáles son las características de un proceso continuo. El producto se mantiene en producción durante un largo tiempo, o sea, es decir, no hay cambios en las características o propiedades del producto. La producción continua facilita la producción detallada, lo que permite asegurar que llegue la materia prima necesaria exactamente en la cantidad requerida y en el tiempo previsto. O sea, es decir, no van a haber cambios o picos ni en la producción ni en la demanda. La producción continua exige máquinas y herramientas altamente especializadas y dispuestas en forma lineal y secuencial para la producción de cada componente del producto. Esto de que sea de forma lineal y secuencial, pues es subjetivo, depende de cada tipo de industria, ¿no? Lineal sí, perdón, secuencial sí, pero no necesariamente tiene que ser lineal. O sea, ahorita vamos a ver ejemplos, por ejemplo, el tema del vidrio, en la producción del vidrio, los materiales, de hecho el vidrio cae desde los hornos directamente, o sea, cae a través de la gravedad y empieza en ese momento la línea de producción. ¿Qué otras características tenemos? Que la producción se programa para largos periodos, o sea, es decir, la empresa pues tiene que hacer su análisis de toda la demanda, seguramente de este año, de los 2 años o de los 3 años, como por ejemplo les mencionaba el tema de la industria automotriz. Entonces, ellos pueden ya seguramente con sus pronósticos y sus históricos de ventas saber aproximadamente si el carro tiene éxito y popularidad, cuántas unidades requerirían producir, entonces pueden planear su producción seguramente, no sé, un año o un semestre y dependiendo las ventas, pues ajustarán para arriba o para abajo esa línea de producción. Pero seguramente desde el inicio tienen que tener todos los datos de cuánto es el mínimo de producción de esa línea. Como el producto es elaborado en enormes cantidades, la producción continua permite disminuir los gastos y las inversiones en moldes, herramientas, dispositivos de producción. Esto habla sobre todo de hacer cambios. Si no hay ninguna, mejor dicho, hacer esos cambios que les mencionaba en la industria automotriz, por ejemplo, el de las farolas en el Spark, seguramente tiene un costo para la línea de producción, pues seguramente hay que cambiar o un proceso o hacer una nueva programación de los robots. Obviamente, pues hay que hacer todo un nuevo diseño de esa pieza, volverla a generar una producción en serie, para que cuando yo ensamble el vehículo, pues efectivamente toda mi línea coincida y no tenga ningún problema con poner esa nueva pieza. Pero eso tiene un costo, entonces en la medida que yo pues evite hacerle modificaciones al producto, tendré cierta optimización de costos. Obviamente, pues ahí ya viene una estrategia de mercadeo y es esos carros que ustedes pueden ver que es el mismo diseño hace 10 años, o los carros que cada 6 meses les van cambiando el look and feel. Eso ya sí es un tema de mercadeo, pues habría que analizar qué cosa me genera mayor rentabilidad. Innovar con mi producto cada 6 meses o simplemente que el mercado se adapte y mi producto es ese y se acostumbre a verlo así 3, 4, 5 años, pero yo voy a ganarme el ahorro en la línea de producción. ¿Me hago entender con ese ejemplo, muchachos? Muchachos, ¿me siguen? Sí, señor.
Vale. ¿Qué otra característica? La producción continua facilita las medidas correctivas para resolver rápidamente cualquier problema de paralización del proceso productivo, ya sea por falta de materiales o mantenimiento. Aunque es una característica, pues también lo que les digo es subjetivo y seguramente dependerá de el grado de automatización y el grado de control de cada línea de producción. Pues porque una falla o digamos que un deterioro en estos robots o en la maquinaria podría, o sea, si es significativa, podría hacer que pare toda la línea de producción. Y pues para una empresa que opera bajo una producción continua, que haya un paro en la línea de producción tiene un costo altísimo. No sé si ustedes lo han escuchado ahorita, de pronto en estos días, las empresas que seguramente operan de esta forma, pues parar su línea de producción, o sea, es decir, que sus trabajadores dejen de ir a sus plantas y parar la planta, en cierto periodo de tiempo puede quebrar la empresa con total facilidad. Entonces, esto se vuelve un poco subjetivo dependiendo del tipo de industria. Este proceso continuo, o sea, es decir, la producción continua también se puede denominar como proceso de flujo o proceso continuo, puesto que al final les mencionaba desde el inicio, lo que buscamos es que el producto empiece su transformación de manera constante, o sea, no haya ningún periodo intermitente dentro de la línea de producción. Por eso es que a veces podemos empezar a generar confusiones con la producción en masa y la producción continua. Simplemente es operar y transformar mi producto de inicio a fin, 24 horas al día, 7 días a la semana. Seguramente lo que les menciono acá, habrá que hacer paradas de mantenimiento, eh, pero pues eso se hace con poca frecuencia, precisamente por lo que les decía, parar toda la línea de producción va a tener un costo muy importante para la industria. Normalmente también porque ya la demanda exige tener una cantidad de unidades producidas. Entonces, aunque esos mantenimientos estén planeados, eh, no puede pasar es que, no sé, si el mantenimiento está para parar una línea 6 horas, no puede pasar es que no tengamos un repuesto y tengamos que esas 6 horas alargarlas a 12 o a 18 porque no conseguíamos el mantenimiento, no conseguíamos la pieza para el mantenimiento. ¿Qué otras características podemos ver de estas plantas? Perdón, de estos procesos continuos, que algunas plantas químicas o algunos tipos de industria pueden durar años. Al inicio de la presentación se los mencionaba. Eh, Acá, por ejemplo, les pongo las imágenes de Bildar, esos hornos que les estoy mostrando acá. Apagarlos tiene un costo para la empresa, pues porque eso requiere un proceso técnico y también requiere un tiempo, o sea, significaría, la verdad no lo tengo claro, pero bueno, no sé, significaría posiblemente días en enfriar esos hornos y pues hacer todo ese proceso tiene un costo demasiado alto. Entonces, ellos, por ejemplo, son un ejemplo de producción continua, porque la producción del vidrio para hacer estas botellas es constante, o sea, no cambia, son 7 días a la semana, 24 horas. De hecho, la línea de producción está tan optimizada que cuando cambian moldes para hacer diferentes tipos de botellas, también pues porque les ayuda el proceso o sea, el proceso de fabricación del vidrio, ¿no? Pero ellos, el vidrio sigue, ahorita les voy a mostrar unas imágenes, el vidrio sigue de estos hornos y lo dejan desperdiciar, o sea, mientras que cambian los moldes y la línea de producción la ajustan a una nueva referencia, pues porque sería muchísimo más costoso apagar los hornos, cambiar los moldes, ajustar la línea de producción y volver a prenderlos. Entonces ellos prefieren desperdiciar el vidrio, o sea, el vidrio sigue derecho a unas bodegas, lo dejan enfriar y pues para fabricar el vidrio se utiliza también vidrio reciclado. Entonces vuelven y lo meten a la línea de producción como materia prima, pues al final
el desperdicio es cero, simplemente lo que van a perder ahí es tiempo, pero materia prima no pierden. Entonces, hay industrias que pueden durar fácilmente años sin parar sus líneas de producción. Esa es una de las características más importantes de la producción continua, ¿vale? Entonces, qué debería tener una empresa para poder tener un tipo de producción continua? Una demanda sustancial y permanente. ¿Qué significa esto? Pues que no vayan a haber fluctuaciones del mercado que de un momento a otro nadie, bueno, podría pasar, pero que ya nadie necesitara botellas de vidrio. Pues es difícil de imaginarse eso de forma rápida, pero pues seguramente en un futuro pues uno no sabe las tendencias del mercado, aunque el vidrio es totalmente reciclable, pues no creo que sucediera. Pero supongamos que por algún motivo eh, la demanda de botellas de vidrio se acabara de un momento a otro, pues eso sería la quiebra para esta empresa, ¿cierto? Entonces, lo primero que debe tener es una demanda sustancial y permanente, significa que pueda garantizar una producción a largo plazo. Eh, Se debe contar con material específico y entregado a tiempo. Esto ya habla de inventarios, sobre todo en el tema de compras, pues porque supongamos que para este caso del vidrio, los hornos no los vamos a pagar nunca, pero por algún motivo se nos acaba la materia prima. Creo que son arenas, la verdad, o silice, no tengo claro cuáles son los componentes de fabricación del vidrio. Pero supongamos que por algún motivo no llegó la materia prima necesaria y se acabó nuestro stock de seguridad. ¿Se imaginan el costo que eso incurriría? Seguramente a la persona de compras y de inventarios los despedirían, pues porque sería un impacto económico grandísimo para la compañía. Entonces, lo que exige esta producción continua es que tiene que haber total perfección. Por eso hablábamos de la planeación, de la demanda. Seguramente ya tienen clarísimo cuáles son las cantidades de materia prima que necesitan para hacer la producción de vidrio de todo el año y no pueden haber fallas ni pueden haber márgenes de error para que suceda algo como esto, o que falle una de las máquinas o que se acabe la materia prima y que esto provoque que la línea de producción se detenga. ¿Me siguen, muchachos? Sí, señor. Vale. Entonces, ¿qué otra cosa requeriría la empresa? Que las fases de operación deben estar balanceadas. ¿Saben a qué hace referencia esto de balancear las fases de operación? Muchachos, ¿se fueron? No, no, señor. Bueno, el balanceo de líneas, es una metodología dentro de la administración de procesos productivos, de tal manera que todas mis etapas o fases dentro de una línea de producción tengan el mismo ritmo. Entonces, por ejemplo, imagínense la línea de producción del carro. Entonces vamos a ensamblar el carro, pero no podría pasar que una etapa sea mucho más rápida que la otra. No sé, que la etapa en donde colocan la silletería y, no sé, las puertas, sea mucho más rápida que en donde ensamblan el motor. Puesto porque pues esto significaría pues que de una etapa a otra se va a generar un reproceso, pues porque va a haber un proceso ahí intermedio en donde no voy a poder atender todos los vehículos que me están entregando, puesto que yo me demoro más. Entonces, este proceso, esta característica de que las fases deben estar balanceadas es que todas las fases de la línea de producción deben tener el mismo ritmo o la misma cantidad, o bueno, sobre todo hablándolo en términos de productividad, la misma eficiencia, sea lo que yo estoy haciendo, pero todas tienen que tener el mismo nivel y el mismo ritmo, pues para que no haya de una fase a otro
unidades hacia arriba o hacia abajo, ¿vale? Bueno, esto es lo que les mencionaba, el ritmo y la unidad. Cada una de las operaciones deben estar relacionadas e inmersas con las normas de calidad existentes. Pues normalmente una empresa que tiene una producción continua, que tiene una producción de algún producto en masa y tiene una demanda totalmente alta, seguramente tiene garantizada su línea de producción para que no haya ningún, o bueno, o que el margen de error o el margen de riesgo sea totalmente mínimo, sobre todo en términos de calidad. Las operaciones requieren máquinas y equipos correctos. Esto permitirá aprovechar al máximo la capacidad instalada. Eh, pues definitivamente se hace necesaria una inversión alta en la automatización, aunque ustedes ven mano de obra, la mayoría de procesos de producción continua son altamente tecnológicos o en su mayoría robotizados y la producción pues no depende en gran parte de la mano de obra, sino de la tecnología. Por eso se hace bastante costosa su implementación. Y finalmente contar con un servicio de mantenimiento preventivo, sobre todo, más que correctivo, en búsqueda de prevenir las fallas de las máquinas. Ustedes saben que, o sea, ya en términos económicos es mucho más barato hacerle un mantenimiento preventivo a una pieza o a un componente de una máquina que esperar a que se dañe y que me pare toda la línea de producción, que yo tenga que ir a conseguir el repuesto, cambiarla, reemplazarla y volver a montar la línea de producción. Entonces, estos tipos de producción se caracterizan por ser altamente eficientes en sus mantenimientos preventivos y no correctivos. Total. Entonces vamos a empezar a ver algunos ejemplos para que ustedes observen. Normalmente no son, pues uno siempre se imagina la industria alimenticia, por ejemplo, pero no necesariamente siempre tiene que ser lo que uno se imagina, que Coca-Cola produce su gaseosa todo el día, todos los días. Sí, es verdad, pero no necesariamente son ese tipo de industrias. Industrias como la producción del vidrio, esta era la que les mencionaba, por ejemplo, con Peldar, en donde de los hornos se les entrega la mezcla de químicos y arenas. No tengo claro cuál es. Ah, bueno, aquí de hecho lo tengo. Miren, arena, carbonato, caliza y cristal reciclado, que pues este es el mismo vidrio. Estos son los elementos que se funden. Este horno pues va a ciertas temperaturas por etapas hasta fundir todos estos elementos y empieza a entrar a unas celdas en donde se le hacen unos procesos superficiales para que vayan cambiando de forma, se le van cambiando las propiedades hasta que yo entregue o deposite el vidrio de forma maleable en los moldes y en las formas en que yo necesito. ¿Vale? Entonces, esto sería un proceso de producción continua. ¿Qué otro ejemplo? La industria petroquímica. La industria petroquímica, por ejemplo, nosotros que tenemos bastantes, bueno, oleoductos, porque refinerías creo que en realidad no tenemos, pero cualquier tipo de producto que se elabore en este tipo de industria, normalmente opera bajo una producción continua. Entonces, por ejemplo, la producción de gas, la producción de etanol, bueno, diferentes tipos de derivados del petróleo eh, se realizan a través de producciones continuas. Pero pues para que tengan como el ejemplo más claro, cualquier tipo como extracción, producción, compra de productos derivados del petróleo o generación de gas natural. ¿Qué otro ejemplo tenemos también de producción continua? La producción del cemento. Era lo que les mencionaba que
Sí tiene que ser secuencial, pero no necesariamente lineal. O sea, podemos tener desviaciones eh, dentro de la misma línea, hacia arriba, hacia abajo, inclinaciones. O sea, no va a haber ningún impedimento, eso depende pues de ya las necesidades y las características de nuestra producción, pero lo que sí o sí tiene que haber es una secuencia. Entonces, un ejemplo claro es la producción del cemento, también hace parte de una producción continua. Otro ejemplo claro, la producción del papel. Entonces, el papel viene pues a través de fibras de celulosa, se encuentran en la madera. Estas fibras se llaman fibras vírgenes. Bueno, y también del reciclaje también encontramos materia prima, ¿cierto? Todo eso lo hacemos pasar por unos rodillos en donde vamos a extraer la fibra, o bueno, la pulpa. Si se fijan que no necesariamente tiene que ser una línea, o sea, exactamente, pues porque eso dependería hasta del tamaño de nuestras bodegas, pero lo que sí tiene que ser es secuencial. Entonces obtengo la pulpa y esa pulpa la prenso. No sé si ustedes han visto videos de producción de papel, pero bueno, hay unas planchas que la prensan y voy generando las bobinas de papel. Profe, una preguntita, buenas noches. Hola, buenas noches, dime. Profe, una preguntita. Los alimentos, ¿eso es una producción continua? Pero es que los alimentos son miles, ¿como cuál? Digamos, O sea, si tú me dices, digamos como un ejemplo, la harina de trigo o el pan para hacer el pan. depende, o sea, no puedes clasificar un producto o una marca, pues, o sea, tocaría ir a mirar, puede que una empresa sí y otra empresa no, eso era lo que les decía ahorita de la producción en masa. Entonces, puede que Bimbo en su planta de, no sé, bueno, Bimbo creo que es mexicana, si no estoy mal, en su planta de México tiene una demanda tan alta que su producción es en línea y es continua, o sea, nunca para. Pero de pronto aquí en Colombia la demanda es más baja y tiene una producción, aunque es en masa, no necesariamente continua, o sea, puede que solo opere en el día y en la noche no, o al revés, en las noches y en el día no. ¿Sí me hago entender? Entonces, no se puede clasificar por un tipo de producto. Se pueden clasificar por tipos de industrias, pero de pronto de un solo producto no necesariamente, porque podría ser subjetivo, puede que sí como puede que no. Ah, o sea, digamos que, o sea, eso era lo que yo me refería, que simplemente las producciones continuas simplemente no pueden ser industriales, sino también. Se te cortó, que no pueden ser industriales, sino que... que- No, si quieres escribe por el chat y ya miramos tu inquietud porque no se te escucha. Yo, Jairo, si quitas el video, se pone un poco más rápido el internet, porque eso gasta muchos datos. No sé si me escucho. Ah, bueno, sí, 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 si quitan su cámara, dejen solo los micrófonos para que la red sea un poco mejor porque no consume datos con video. Pero si quieres, escríbenos al chat y ya al final miramos tu inquietud, ¿vale? Entonces sigamos, muchachos. Em, entonces, otro ejemplo claro, la producción de acero. Acá tenemos Acerías Paz del Río, por ejemplo, lo que les mencionaba al inicio. Entonces, vuelvo y les menciono lo mismo, no necesariamente tiene que ser en línea. Acá, a partir de unos minerales, se llevan a unas tolvas donde hay unos hornos
que funcionan exactamente lo mismo que les mencioné con el vidrio. Estos hornos no se apagan nunca. Lo que sí puede pasar es que dependiendo del tema, por ejemplo, lo de los mantenimientos, pueden tener 3, 4, 6 hornos, pues apagan uno, dejan funcionando otros 5 y así le pueden, por ejemplo, hacer mantenimiento una vez al año a cada horno, ¿sí? A eso me refiero. Pero los hornos nunca se apagan. Entonces, a partir de la mezcla de los minerales, van saliendo, es que no recuerdo muy bien, esta escoria y el crisol. Ah, no, bueno, pero mentiras, es que dependiendo del tipo de acero que yo vaya a, dependiendo del tipo de acero que yo vaya a elaborar, creo que hay una mezcla de componentes y una temperatura acá que me separa digamos que los tipos de producción de acero. Entonces, pero simplemente es a partir de de la fundición, yo mando todo este acero a mis líneas de ensamble, simplemente son moldes en donde les voy dando tratamientos superficiales, o sea, de forma, dependiendo del tamaño y las medidas que yo quiero de mi acero, ¿vale? Pero básicamente es una producción continua porque no hay intermitencia y funciona de manera constante. No van a haber cambios, pues porque puede que yo haga cambios en el terminado de mi acero, por lo que les decía, por el tamaño, pero mi producción como tal de acero es exactamente la misma. Esta colada es con la que realmente se fabrica el acero. O sea, así se le denomina la colada. ¿Qué otro ejemplo, muchachos? Las fibras sintéticas. También esto aplica para la industria textil. Ustedes saben que, bueno, o sea, estamos antes de la industria textil, o sea, es decir, de ropas, pues porque las fibras sintéticas pueden aplicar para hacer un paraguas, para hacer una maleta, bueno, para hacer lo que sea. Pero normalmente estas fibras sintéticas, como son productos de alta demanda, que no varían a través del tiempo, tienen producciones continuas. Nosotros, por ejemplo, acá tenemos la Fayette, no sé si han pasado por la Boyacá, ahí queda la planta. De hecho, estamos tratando, la universidad está tratando de conseguir una visita a esa planta, pues porque es bastante automatizada, precisamente pues porque tiene un proceso de producción continua. Entonces es bastante interesante y sería bastante enriquecedor si logramos conseguir esa visita. Pero por ejemplo, esta planta no para, son 7 días, perdón, 24 horas al día, 7 días a la semana, en donde, bueno, el proceso aquí sí ya es un poco más elaborado, un poco más complejo, pero es otro de los ejemplos de la producción continua. Otro ejemplo, la industria automotriz. La industria automotriz, aquí les puse varias imágenes. La primera porque ustedes sabían que Hyundai, antes de iniciar la fabricación de automóviles, hacía acero. De hecho, aún lo hace y ese mismo acero lo utiliza en la fabricación de sus vehículos. ¿Sabían Uy, eso? no, ni idea, profe, no tenía idea. Sí, sí, si ustedes investigan, hay muchas empresas que al inicio, por ejemplo, Motorola, creo que o sea, antes de hacer teléfonos, o Nokia, perdón, creo que era Nokia. Nokia antes de hacer teléfonos hacía muebles de madera. Imagínense eso. Esos dos no tienen sentido, pero en el caso de Hyundai, aún hace este acero y es una de las siderúrgicas más importantes en Corea. Em, entonces, ellos precisamente, digamos que aquí se volvieron expertos, pues porque el acero sí o sí es una producción continua. eh, el ensamblaje de los vehículos no, porque depende de los volúmenes. Por eso les decía, no necesariamente que sea en línea significa que sea continua, pero se volvieron una potencia automotriz a nivel mundial y por eso tienen sus líneas de producción continua. Ellos no paran, de hecho, dependiendo de las plantas en donde produzcan sus automóviles,
tengo entendido que sacan los vehículos en contenedores y en los barcos, en los transatlánticos, aún en ese periodo terminan de hacer ciertos ajustes de ensamblaje, pues para aprovechar ese tiempo, pues que pueden ser varios días navegando en el mar. Por ejemplo, bueno, aquí les traía unos datos interesantes. Entonces, una de esas plantas de Hyundai que queda en Ulsan fabrica 1.5 millones de coches al año, 6.000 unidades diarias. Entonces, simplemente es para que ustedes hagan un cálculo qué tantos análisis se tienen que tener en cuenta para producir 6.000 carros al día. Claro. Y esta imagen era porque puede ser también un ejemplo confuso, pues porque uno dice, bueno, pero esto sería solo el ensamblaje, sería una línea de producción continua, y esto es como si fuera otra empresa dentro de la empresa, que sería el ensamblaje de los motores. Puede que este motor venga ya eh, preensamblado por parte de otra área, entonces simplemente ellos lo ensamblan y a la línea de ensamblaje ya llega pues el motor obviamente ya sellado. ¿Me hago entender? Es un poco, por ejemplo, el ejemplo de Coca-Cola. Creo que hablábamos de Coca-Cola en alguna clase. Entonces, la producción de Coca-Cola seguramente es una producción continua. Ellos no paran, 7 por 24. Lo que pueden hacer es que ya en el proceso de embotellamiento, pues sí tendrán unas líneas para embotellar, obviamente, la de 2 litros, la de 500 mililitros, la de PET, la de vidrio, la de, bueno. Entonces, eso sí ya pues variará, pero es al final el tipo de embalaje, de empaque, perdón, pero el producto como tal, que es la Coca-Cola, seguramente tiene una producción continua. Profe, una preguntita, disculpe que el internet se me cae. Profe, una preguntita, o sea, que Hyundai todavía sigue produciendo acero. Sí, claro, Hyundai produce acero, de hecho en su momento también hacía barcos, creo. Sí, ve, no sabía, profe, o sea, que eso también es una producción continua. Ambas, la del acero y la del ensamblaje de los vehículos. Ah, ok, ok, correcto, profe. No sabía, ¿ves? Sí, sí, sí. Hyundai es un caso bastante interesante de leer. Se los recomiendo si en algún momento tienen espacio, ahorita que tenemos tanto tiempo de ocio. Eh, de hecho, creo que lo podemos dejar de trabajo, ¿saben? Sí, profe. Analizar, Tocando ese, tocando analizar ese tema la historia de Hyundai. como importante porque hay veces uno piensa que simplemente producen carros, hacen motores y eso, pero ya tocando el tema del acero, pues ya es algo bien, bien importante. Sí, de hecho, saben que sí, muchachos, porfa, dejémoslo como taller. Eh, Buscan en internet, en cualquier sitio de internet hay bastante historia acerca de Hyundai y me hacen un documento acerca de la historia de Hyundai, obviamente pensando en el tema de la producción de los vehículos, de la producción, ¿no? O sea, pues hablando del tema de la materia. Sí, claro, porque igual manera también los carros llevan acero y más que todo, digamos que parte del motor y todo. Sí, bueno, hoy en día ya son fundiciones con aluminio y son Sí, aleaciones, creo, sí. pero es un tema bastante interesante. O sea, la idea es investigar la historia Hyundai. relacionándolo con los procesos de producción. Sí, de Hyundai. Ellos Ok. tuvieron, es que no, ya no lo recuerdo bien, pero creo que fue en alguna de las guerras que Corea sufrió tanto, tuvo un momento de crisis y el gobierno salió a apoyar a esta industria y la subsidió para que se volviera pues la potencia que es hoy en día, pero es bastante interesante. Listo. Ellos empezaron creo que aprendiendo de los alemanes, de hecho se fueron a Alemania y creo que hicieron algunas negociaciones para aprender de los alemanes, pues de Audi y de Volkswagen. Interesante el tema, profe. Listo, muchachos, entonces anotado el tallercito para que por favor lo hagamos. Es bastante sencillo, simplemente quiero que investiguen acerca de Hyundai, su historia y su forma de producir vehículos. Ok, profe, ese taller para entregárselo cuando.
Me lo envían por correo antes de la próxima clase, ¿está bien? Ah, ok, profe, correcto. ¿En qué formato, profe? Perdón. No, en Word, no hay problema, un archivo en Word, en Ah, lo que ok, quieran, no hay problema. ok, profe. Lo único que les pido es que agreguen conclusiones, pues porque obviamente pues toda la información será de internet, pero que el aporte de ustedes sea la conclusión, ¿listo? Ok. Listo, profe, vale. Listo, muchachos. No sé si tengan alguna duda, alguna inquietud. Con eso finalizamos el tema de hoy. Profe, disculpa, ¿en qué parte encuentro el taller? No lo tenía planeado, pero simplemente es buscar información acerca de Hyundai. Entonces, que investiguen sobre la historia y la forma en cómo producen hoy en día sus vehículos y las conclusiones. Listo, profe, gracias. Permítanme, por favor, voy a mirar el tema de la asistencia, muchachos, y ya cerramos la sesión, ¿vale? Dale. Listo, muchachos, entonces eso era todo por hoy. Entonces, cualquier cosa, cualquier duda que tengan, por favor, me contactan si quieren a través del correo electrónico, ¿vale? Ok, profe, muchas gracias. Feliz noche. Que esté muy bien, profe. A ustedes, que descansen, buenas noches. Gracias, profe. Gracias, profe. Chao. Le recomiendo la grabación, por favor, profe, que yo me perdí algunas partes. Ah, vale, sí, yo ya aquí tengo la grabación y la dejo en el Drive, ¿vale? Listo. Gracias, profe. Vale, chao. Listo, muchachos, que estén bien, buenas noches. Igualmente, bye.